Bienvenidos a este video sobre terror. Si eres un amante de las emociones fuertes y te gusta sentir la adrenalina recorrer tu cuerpo, entonces has llegado al lugar indicado. En este video vamos a explorar los elementos que hacen que una historia de terror sea efectiva, analizando las diferentes técnicas y recursos que los escritores, cineastas y creadores de contenido utilizan para asustar a su audiencia. Desde los clásicos del cine de terror hasta las últimas tendencias en literatura y videojuegos, este video te llevará por un recorrido emocionante y aterrador por el mundo del miedo. Así que prepárate para sumergirte en una experiencia única y espeluznante. Comencemos. Advertencia. Esta historia contiene descripciones detalladas de violencia y muerte. Se recomienda discreción al espectador. Era una noche oscura y tormentosa en la pequeña ciudad de Ravenwood. Los árboles se agitaban violentamente por el viento y la lluvia caía en torrentes. En medio de todo este caos, un asesino estaba suelto en la ciudad. La primera víctima fue una joven llamada Sarah. Fue encontrada muerta en su casa, con varias puñaladas en el pecho. La policía inició una investigación, pero no encontró ninguna pista que pudiera conducir al asesino. La segunda víctima fue un hombre llamado John. Fue encontrado muerto en su automóvil, con una herida de bala en la cabeza. La policía se dio cuenta de que el asesino estaba escalando su juego y que estaba atacando a más personas. Las siguientes víctimas fueron encontradas en diferentes lugares de la ciudad, cada una con su propia forma de ser asesinada. Una mujer fue encontrada ahogada en el río, otra fue encontrada quemada en su casa, y otra fue encontrada estrangulada en el parque. La ciudad estaba en un estado de pánico. La gente se encerraba en sus hogares y no salía a la calle después del anochecer. La policía estaba haciendo todo lo posible para atrapar al asesino, pero cada vez que pensaban que tenían una pista, se les escapaba. El asesino parecía estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Nadie sabía quién era ni cuál era su motivo para cometer tales actos horribles. La ciudad estaba en un estado de shock y la gente comenzaba a perder la esperanza. Finalmente, la policía recibió una pista que les llevó a un sospechoso. Era un hombre llamado Michael, un antiguo habitante de la ciudad que había sido encarcelado por un asesinato anterior y acababa de salir de la cárcel. Michael había regresado a la ciudad justo antes de que comenzaran los asesinatos. La policía lo detuvo y encontró pruebas incriminatorias en su hogar. En su sótano había una habitación secreta donde tenía todas las pruebas de los asesinatos. Había fotos de las víctimas, cuchillos ensangrentados, balas y otros objetos perturbadores. Michael finalmente fue juzgado y condenado por los asesinatos. La ciudad se sintió aliviada al saber que el asesino había sido capturado y que no había más peligro. Pero nunca olvidarán las espeluznantes noches de terror que pasaron en manos del asesino. Advertencia. La siguiente historia contiene escenas gráficas y perturbadoras que pueden no ser adecuadas para todo tipo de espectadores. Hace algunos años, una chica contaba que vivía en una casa antigua y espaciosa en las afueras de un pequeño pueblo. La casa había estado vacía durante muchos años antes de que la comprara, y algunos vecinos decían que había sido el hogar de una familia que había sido asesinada allí. Al principio, todo parecía estar bien. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero no había nada que no pudiera arreglarse. Sin embargo, pronto empecé a notar algo extraño. A menudo, en medio de la noche, me despertaba el sonido de algo que arrastraba los pies por el pasillo. Al principio pensé que eran ratones, pero después de buscar por toda la casa, no encontré nada. Pero no fue hasta que vi por primera vez a la figura en la esquina de mi habitación que empecé a preocuparme de verdad. Era alta, oscura y estaba completamente quieta. No había forma de que alguien pudiera estar allí sin haberse dado cuenta, y sin embargo, allí estaba.
Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero la figura apareció con más frecuencia, cada vez más cerca de mi cama. Una noche, incluso sentí su frío aliento en mi cuello. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo y empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Pero las cosas empeoraron antes de que pudiera mudarme. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché un ruido extraño en el piso de arriba. Pensando que alguien había entrado en la casa, subí con cuidado las escaleras, solo para encontrar una habitación que no había visto antes. La habitación estaba vacía, a excepción de una silla y una mesa, sobre la cual había una caja de madera. Sin saber por qué, abrí la caja y encontré una serie de objetos perturbadores, incluyendo un cuchillo manchado de sangre, una foto de una familia desconocida y una nota escrita a mano que decía: "La venganza es dulce". En ese momento, escuché otro ruido detrás de mí y cuando me di la vuelta, vi a la figura oscura parada justo detrás de mí. Corrí hacia la puerta, pero tropecé con algo en el suelo y caí. Cuando miré hacia arriba, la figura estaba directamente encima de mí. Pensé que estaba a punto de morir, pero luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el hospital con múltiples heridas. Nunca pude explicar lo que sucedió esa noche y nunca volví a la casa. Ahora vivo en otra ciudad y trato de olvidar lo que sucedió. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, todavía puedo sentir el aliento frío de la figura en mi cuello. La segunda historia decía: había una casa en el campo, rodeada de un bosque espeso y oscuro. La casa había estado vacía durante muchos años, y la gente de los alrededores la evitaba. La historia que se contaba era que la casa había sido construida sobre un cementerio indígena, y que los espíritus de los muertos aún vagaban por allí. Una noche, un grupo de amigos decidió aventurarse en la casa para explorarla. Llevaban linternas y cámaras, ansiosos por descubrir los misterios de la casa embrujada. Entraron por la puerta principal y comenzaron a explorar las habitaciones. Al principio, no encontraron nada inusual, pero a medida que avanzaban, comenzaron a sentir un frío intenso, incluso con abrigos gruesos y guantes. Escucharon ruidos extraños, como si algo se arrastrara por el suelo, y vieron sombras moviéndose en las paredes. De repente, uno de los amigos gritó: había visto una figura oscura en una esquina de la habitación, y estaba seguro de que era un espíritu. Los demás se rieron, pensando que estaba bromeando, pero entonces también lo vieron. Una figura oscura, sin forma definida, parecía flotar en el aire. El miedo se apoderó de ellos y comenzaron a correr hacia la salida. Pero la puerta estaba cerrada y no se abría. Los amigos se miraron entre sí, aterrorizados, y comenzaron a buscar otra salida. Escucharon gritos y gemidos, como si los espíritus estuvieran enojados. Finalmente, encontraron una ventana rota y salieron corriendo hacia el bosque. Pero el terror no había terminado. Mientras se alejaban de la casa, vieron figuras oscuras siguiéndolos entre los árboles. Los espíritus parecían haberse liberado de la casa y ahora estaban persiguiéndolos. Los amigos corrieron todo lo que pudieron, sin aliento y con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, llegaron a un claro y se detuvieron para recuperar el aliento. Pero los espíritus no los habían dejado en paz. Aparecieron de nuevo, esta vez más cerca que nunca. Los amigos gritaron y lloraron mientras los espíritus se acercaban. Pero entonces, algo extraño sucedió. Las figuras oscuras comenzaron a desvanecerse, como si fueran humo. Finalmente, desaparecieron por completo, dejando a los amigos temblando y asustados en el claro. Después de esa noche, los amigos nunca volvieron a la casa embrujada. La historia de los espíritus se convirtió en leyenda, pero algunos dicen que todavía se pueden escuchar los gritos y gemidos en el bosque, especialmente en las noches más oscuras y frías del año.